Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra meditación de la palabra de Dios y continuamos con nuestro estudio en Deuteronomio y hoy vamos a hablar acerca de una palabra de salvación y vida. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6 del versículo 20 al 25 y usted puede verlo ahí en su Biblia y vamos a leerlo para comprender lo que la palabra de Dios dice. Recuerde que estamos viendo cómo Dios saca al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto y lo va a llevar a la tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, donde habían ciudades, donde habían viñas, donde había tantas cosas que ellos no habían hecho, pero que Dios se las iba a dar por haberlos escogido como su pueblo. Dios quería bendecirlos y lo iba a hacer. Cuando Dios cumple algo, Dios lo promete. En la palabra de Dios nos enseña que las promesas en Dios son sí y amén. Ok, vamos a leer entonces en el verso 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios les mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida. Escuche, ¿para qué nosotros debemos obedecer los estatutos, las leyes, los mandamientos de Dios? Para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Qué importante es poder leer la palabra de Dios y poder meditar versículo por versículo, palabra por palabra. Yo creo que cuando nosotros leemos la Escritura y podemos detenernos en esos versículos que nos llaman la atención, es cuando Dios está hablando a nuestro corazón. Pero aquí lo importante es que los hijos les iban a preguntar a los padres qué significaban todas esas cosas. A veces nuestros hijos no entienden algunas cosas que nosotros hacemos obedeciendo a Dios y nos preguntan, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer aquello? ¿Por qué el mundo no lo hace? ¿Y por qué las otras personas no lo hacen? Mis amigos, los vecinos, y nosotros sí lo hacemos. Y es ahí cuando nosotros tenemos que explicarles que nosotros nos regimos por la palabra de Dios. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero en la tierra, pero no actuamos ni vivimos como vive la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no conoce los mandamientos de Dios. Estamos viviendo con una nueva generación que ni siquiera han abierto una Biblia, que muchos de ellos no han ni siquiera asistido a un templo o no han tenido un contacto con la parte espiritual y no han tenido un contacto mucho menos con Dios. Y es bien importante entonces que nosotros le expliquemos a nuestros hijos por qué hacemos las cosas. Porque si nosotros les explicamos y les damos la mayor herencia y la mejor herencia, que es el que teman a Dios, el que ellos honren a Dios con sus vidas para que les vaya bien. Aquí lo importante, y lo vamos a ver más adelante, es que hay una razón por la que lo tenemos que hacer. Y dicen el verso 21,
Entonces dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Debemos recordar que Egipto es símbolo del mundo y que Faraón es símbolo del diablo. Y anteriormente, cuando nosotros no conocíamos al Señor, le servíamos al diablo. Estábamos en el mundo, hacíamos lo que todas las personas hacían y nos parecía bien, pero realmente no éramos felices. Estábamos bajo la esclavitud del pecado, hasta que un día alguien nos predicó el Evangelio y nos sacó de ahí, de ese Egipto espiritual, y nos sacó de servidumbre de Faraón. Y ahora Dios nos ha hecho libres. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora vivimos en la libertad del Espíritu, en la libertad de Dios, donde Dios nos deja que nosotros decidamos todavía hacer o no hacer las cosas. Y es importante que nosotros podamos explicarle esto a nuestros hijos. Jehová hizo señales y milagros grandes, terribles en Egipto, sobre Faraón y toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Todas las promesas que están en la palabra de Dios, Dios las ha dejado para nosotros. La Biblia dice que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros estamos parados y basados en esa promesa. Ahí nos incluyó el Señor, en Abraham. Abraham es el padre de la fe, y si tú y yo tenemos fe en Jesucristo, entonces nosotros somos el Israel espiritual, y todas las familias de la tierra, dijo el Señor, serían benditas en Abraham. Así que esa es la razón por la que nosotros ahora podemos gozar de las bendiciones que Dios ha prometido. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová. Es importante que nosotros cumplamos los mandamientos, los estatutos de Dios, que cumplamos con su ley. Y no porque Él no las imponga, no. Dios nos dice en su palabra que Él ha puesto la bendición y la maldición delante de nosotros, y que nosotros debemos escoger. Y Él dice: escoge pues la vida. Dios mismo nos dice que escojamos la bendición. Y entonces es una decisión, es una determinación de parte de cada persona. Usted va a decidir si le sirve a Dios o no, si le obedece o no, pero al final del día, y cuando estemos delante de Dios en el día del juicio, entonces ahí es donde vamos a ver que realmente la palabra de Dios se cumplía, y que ya no va a haber oportunidad, porque ese día vamos a ser enjuiciados. Y dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová. Vea cómo explica la palabra de Dios. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos. Yo veo que hoy en día, y aún nosotros, demandamos justicia. Queremos justicia. Justicia social, justicia económica. Pero si usted se pone a pensar, a veces muchas personas demandan de otros lo que ellos mismos no dan. Por decirlo así, yo demando que me amen cuando yo no amo a nadie. Yo demando que me sean fiel cuando yo soy infiel. Y esto no funciona así. Hay una ley divina que el Señor Jesús explicó en el libro de Mateo. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Es la regla de oro. Como tú quieras que te traten, trata a los demás. Así que se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Entonces, si yo quiero justicia, yo también tengo que demostrarme justo. Si yo demando tiempo, pues yo tengo que dedicar tiempo. Eso es ser justo, y es un ejemplo de justicia. Vamos a la meditación.
Enseñen la historia de la salvación. Esta generación debe enseñarle a la siguiente sobre la salvación de Dios. Hace mucho tiempo atrás, Israel sufrió una gran opresión egipcia. Dios realizó señales y milagros y con mano poderosa juzgó a Egipto y al faraón hasta que les concedió la libertad. El éxodo egipcio fue un gran acontecimiento de salvación de parte de Dios a favor de Israel, una nación que apenas empezaba a surgir. Los 10 mandamientos y toda la ley son los principios de vida que Dios le dio a su pueblo, pues había sido adquirido por él y en consecuencia todos debían imitar su santidad. Si recordamos la gracia de Dios y cómo nos libertó del pecado y de la muerte sin pedir nada a cambio, podemos guardar todos sus mandamientos con amor y no por obligación. Escuche lo que dice la meditación. Dios nos manda a que le enseñemos a nuestra generación, a la generación que sigue, a obedecer los mandamientos de Dios. También dice que le debemos de decir a ellos los milagros y las maravillas que Dios ha hecho para con nosotros. Y creo que usted no me va a dejar mentir, porque cada uno, cada familia, cada papá, cada mamá tiene algo que contarle a sus hijos acerca de los milagros que Dios ha hecho a lo largo de nuestro caminar con Él. Y dice la Escritura, entonces, si recordamos la gracia de Dios y cómo nos libertó del pecado y de la muerte, sin pedirnos nada a cambio, y que debemos guardar sus mandamientos con amor y no por obligación. Yo creo que Dios es digno de confianza. Dios es digno que le amemos. La palabra dice que Él mandó a su Hijo a morir en una cruz por amor a nosotros. De tal manera, dice San Juan 3:16, nos amó Dios que entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Así que tenemos la muestra de amor más grande que ha podido haber habido en esta tierra. Jesús murió por nosotros, el justo por los injustos, dice la palabra. Él se hizo pecado cuando Él no había pecado. La pregunta a meditar: ¿por qué Israel debe recordar la salvación por generaciones y guardar sus mandamientos? Porque fue escogido por Dios y debían imitar su santidad. ¿Cuál es la gracia de Dios para con mi nación y cómo la puedo recordar en todo momento? Usted puede poner ahí lo que usted considere que como mexicanos Dios nos ha dado una gracia y por qué la debemos recordar. Y yo considero que México es un país con libertad de culto y a nivel mundial es reconocido por la calidez de su gente. Cuando yo veo los reportajes de México, México es conocido por su comida, es conocido por su música, por su cultura y verdaderamente, pues no porque seamos mexicanos, pero la verdad es que tenemos un gran país. Hoy es nuestro deber orar por el presidente y por las personas que nos gobiernan para que Dios los bendiga y en la bendición de ellos Dios nos bendice a nosotros. Así que damos gracias a Dios porque vivimos en un país en donde podemos tener la libertad de expresarnos, la libertad de adorar a Dios, y yo creo que esa es una gracia muy grande cuando hay otros países en donde no se puede libremente adorar el nombre de Jesús. La palabra de Dios es la base necesaria para levantar una generación. El pueblo de Israel debe enseñarles a sus hijos guardar los estatutos y los mandamientos con temor de Dios. Entonces tendrán bendición y vida en la tierra de Canaán. Moisés señala que la justicia es guardar todos los mandamientos de Dios. La justicia, por cierto, es un concepto bíblico importante que está relacionado con la salvación. Pablo enseña que la justicia es por fe, Romanos 3:27. Y Santiago, que la fe se perfecciona por las obras, Santiago 2:22.
La fe y las obras no son dos conceptos independientes. Si bien debemos rechazar el legalismo, debemos obedecer su palabra con gratitud. La fe y la obediencia a la palabra nos llevan a la justicia. Mire qué importante es esto, porque si el pueblo de Israel, o en este caso, si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, Dios nos va a dar esa tierra prometida, esas bendiciones, esas promesas, pero también tiene que ver la justicia. Y la justicia va de la mano con la fe y las obras. Las respuestas, las preguntas a meditar son las siguientes. ¿Por qué dice que tendremos justicia cuando pongamos por obra los mandamientos? Porque la justicia va relacionada con nuestra fe y nuestras obras. Hebreos dice, muéstrame tu fe por tus obras. Una fe sin obras está muerta. Si nosotros decimos amar a Dios, se tiene que ver a través de nuestras obras. Entonces, una fe sin obras no sirve para nada. Hay gente que hace muchas obras, pero no tiene fe. Y hay gente que tiene mucha fe, pero no tiene obras. Entonces, son dos cosas que van relacionadas entre sí. ¿Cuáles son los frutos de justicia que he dado al obedecer a la palabra? Yo creo que si hay justicia en nosotros, entonces también va a haber amor, va a haber misericordia, va a haber paciencia, va a haber humildad, va a haber bondad. De ahí nos podemos encontrar con los frutos del Espíritu. Y entonces, si esos frutos se pueden ver en nosotros, y no que nosotros los veamos, la gente es la que pone de manifiesto realmente lo que ellos ven en nosotros. Si usted le pregunta a alguien cómo es, le va a decir, no, yo soy muy bueno, yo soy esto, yo soy el otro. Pero la palabra de Dios dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. Es importante entonces que nosotros podamos ver lo que los demás piensan de nosotros. No que vivamos de la opinión de otros. Hay gente que vive de la opinión de los demás, pero es importante que piensan los demás de nosotros, porque es lo que nosotros estamos proyectando. A veces no nos damos cuenta. Recuerde que tenemos un yo ciego que yo no lo puedo ver, pero los demás sí se dan cuenta. La oración que nos toca esta mañana dice así: Señor, abre mi boca para que pueda testificar a los de la siguiente generación cómo me has libertado del mundo y del pecado con tu diestra de poder. Aunque en el mundo abunde la injusticia, yo me propongo temerte en todos mis caminos y guardar tus mandamientos. Amén. Vamos a ver el ensayo formando a la siguiente generación, se llama este ensayo. La filosofía para educar a los hijos en la mayoría de las familias coreanas se basa en la comparación con los vecinos. Por eso se sienten en paz si sus hijos hacen lo mismo que hacen los hijos del vecino. No obstante, esto también sucede en las familias cristianas, pues se sienten defraudados si sus hijos no son tan buenos como los demás o se avergüenzan como padres, creyendo que debieron esforzarse más por sus hijos. Los padres de la fe debemos reconocer nuestros límites, orar, pensar y tomar la decisión de no criar a nuestros hijos de acuerdo con los estándares del mundo. Un padre debe entregar a sus hijos a Dios con fe, primero que todo. Este es el primer paso para su educación según la Biblia, y solo entonces llegarán a ser hombres y mujeres de Dios por completo. Nuestro deber es enseñarles correctamente la sabiduría de la Biblia a la siguiente generación, ya que nadie puede ser un verdadero seguidor de Cristo ni tener el poder para hacer la buena obra si no conoce las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 habla de esto. Escuchar, aprender, meditar sobre la Biblia e incorporarla a nuestra vida es el trabajo más importante y que más tiempo demanda para poder formar a la próxima generación. No debemos dejar pasar esto, pues es la única manera
de instruir a los jóvenes para que sean personas conforme a la voluntad de Dios. Es bien importante lo que este ensayo nos está diciendo. Nosotros debemos educar a nuestros hijos, no de acuerdo a los estándares del mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Enseñarles a nuestros hijos la sabiduría de Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros queremos hijos sabios, escuche, sabios, una cosa es ser sabio y otra cosa es ser inteligente, pero la sabiduría que nosotros le tenemos que enseñar es la sabiduría de Dios, y esa viene del cielo. Si a alguien le falta sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, porque Él se la va a dar abundantemente. Y Dios hoy está demandando hombres y mujeres sabios, que hagamos las cosas correctas en el momento correcto, en el tiempo correcto. Esto es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana a través de su palabra. Y yo quiero decirle que si nosotros leemos la palabra de Dios, no nos vamos a equivocar para educar a nuestros hijos. Pero un consejo sí quiero darle. Como padres, nosotros tenemos que ser el ejemplo. No le demande a su hijo lo que usted tampoco hace. Si usted quiere que su hijo lea la Biblia, léala usted. Si usted quiere que su hijo le cante a Dios, cante usted. Si usted quiere que su hijo sirva a Dios, sirva usted. Si usted quiere que su hijo respete a Dios, respételo usted. Todo es con nuestro ejemplo. El ejemplo habla más que 1000 palabras. Yo voy a orar para despedirnos y de verdad el deseo de mi corazón es que en medio de esta situación, que pronto vamos a salir de esto, es que le demos gracias a Dios en todo. Dios ha sido fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Escuche, Dios es fiel a su palabra. Si Él ha dicho tantas y tantas promesas, Él las va a cumplir. Lo único que tenemos que hacer es creer en esas promesas. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias porque hoy es un día diferente, Señor. Y al meditar en tu palabra, podemos encontrar que si nosotros obedecemos tus mandamientos, vamos a tener bendición y tú vas a guardar nuestra vida. Señor, yo te pido en esta mañana, como todos los días, que tú guardes a los médicos, a las enfermeras, guarda, Señor, a todos los que están luchando al frente de esta pandemia, pero sabemos que tú gobiernas en los cielos, que tú tienes poder y autoridad, tú eres todopoderoso y nos has dado poder y autoridad a la iglesia. Pero yo te pido, Señor, junto con todos mis hermanos, que tú te glorifiques, que tú le muestres al mundo que tú eres todopoderoso y que tú tienes todo bajo control. Guarda, Señor, a cada uno de los que aman y esperan tu venida. Y, Señor, que el mundo entero reconozca que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu palabra dice que en aquel día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Permite que el mundo entero, Señor, se arrodille ante ti y que clamemos para que tú puedas, Señor, obrar de manera poderosa, como siempre lo has hecho. Saca al mundo, Señor, de esta esclavitud, principalmente de la esclavitud del pecado, que el mundo se dé cuenta hasta dónde ha llegado, hasta dónde ha caído, y que reconozcan que tú eres el único que da salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.